Hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a estar hablando hoy de el joven rico y de Jesús. Voy a la palabra, a Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. También podemos encontrar esta historia en Mateo 19, versículo 16 al 22. Pero me voy a estar enfocando hoy en el libro de Marcos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y me voy a enfocar rapidito vamos a analizar, ¿verdad?, la intención principal del joven al acercarse a Jesús, y vamos a analizar un poco de la reacción de Jesús, de esa reacción inicial que tuvo Jesús con este joven. Podemos ver que tan pronto el joven se acerca a Jesús, él le dice, antes de hacerle la pregunta: Maestro bueno. Y cuando analizamos los siguientes versículos, podemos entender en el por qué no tan solo él le dijo bueno a Jesús, sino el por qué la reacción de Jesús. Y me voy a especificar en unos momentos. Nosotros sabemos y entendemos que una persona habla lo que tiene en el corazón, lo que abunda en el corazón es lo que habla una persona. Por eso podemos decir con seguridad que una persona que siempre está hablando de Dios, ama a Dios. Por eso podemos decir con seguridad que una persona que siempre está hablando de sí misma, se ama demasiado a sí misma. Y en este caso, este joven demostró lo que él sentía de sí mismo hacia Jesús. Él hizo un tipo de espejismo, por eso le dijo Maestro bueno antes de hacerle la pregunta, porque este joven pensaba que él era bueno. Y vamos a verlo un poquito más hacia adelante, el por qué entendemos que era así, ¿verdad? Vemos que también la pregunta del joven era muy específica. La pregunta decía: ¿qué haré? ¿Qué yo haré, verdad?, para heredar la vida eterna. Vemos que este joven no solamente le llamó bueno a Jesús y también le llamó maestro, maestro bueno, sino que la pregunta que le hizo a Jesús fue muy específica. El joven no le preguntó cómo se llega a la vida eterna. El joven no le preguntó qué Dios hace para que nosotros recibamos la vida eterna. La pregunta del joven fue: ¿qué yo tengo que hacer para obtener la vida eterna? Entonces, la respuesta de Jesús fue bien cortante, porque
lo primero que le dijo fue, le hizo una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Pero no le dio tiempo al joven de que el joven respondiera, sino que le dice: nadie es bueno sino solo uno, Dios. Sabemos que Jesús conocía el pensamiento de los hombres. Sabemos que Jesús sabía las intenciones de este muchacho al acercarse a él. Las intenciones de este joven rico no era obtener una salvación. Él tenía una intención clara, y era que Jesús le dijera: tú te has ganado la vida eterna. Él quería reconocimiento por sus méritos, porque él a sí mismo se veía como un hombre bueno. Y podemos ver que cuando Jesús le dice: nadie es bueno sino solo uno, Dios, Jesús no está negando la deidad de su deidad. Él no está negando su deidad. Lo que pasa es que Jesús quería que este joven entendiera que solamente se llega a la vida eterna a través de Dios, y que el único bueno es Dios, y que las obras de los hombres no son buenas. Las obras de los hombres no te llevan al cielo, no te llevan a la vida eterna, no te dan la salvación. Jesús quería dejarle claro a este muchacho, porque él entendía las intenciones del corazón de este muchacho, y él sabía lo que este muchacho pensaba de sí mismo. Jesús sabía la respuesta de este muchacho desde antes que él se le acercara. Pero Jesús le dejó claro que él no era bueno. Y aún así podemos ver cómo Jesús sigue y le dice: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces podemos ver cómo el Señor le dice a este joven estos mandamientos que tienen que ver con el amor a tu prójimo. Porque el Señor conocía la condición de este joven. El Señor conocía que él era un pecador al igual que los otros hombres, y que no había nada bueno en este joven. Pero el joven se le acercó a Jesús con una actitud de que él se merecía el cielo. Este joven se acercó con orgullo al Señor. Aunque vemos que en sus palabras, él no usó palabras muy fuertes, él no usó palabras que dejaran entender que él era un orgulloso, pero en sus respuestas podemos asimilar, y en las respuestas de Jesús podemos decir que él tenía orgullo. ¿Y cuál era el orgullo que tenía este hombre? Este hombre, este joven rico, sufría del mal que muchos de los cristianos hoy en día sufren. El mal de que se creen que por sus obras pueden obtener la salvación. Ellos confían más en sus obras que en la salvación, que en la gracia del Señor, que en la obra que el Señor hizo en la cruz. Ellos confían en sus obras más que en la gracia del Señor, y ellos piensan que el confiar 100% en la gracia de Jesús les está quitando un mérito. Entonces podemos ver la respuesta de este joven rico, y le dice: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos ver que este joven tenía un entendimiento muy diferente de lo que es la salvación. Podemos ver que este joven pensaba que él estaba haciendo todo correctamente. Él pensaba que él estaba siguiendo la ley a la perfección. Él inclusive dice: todo
todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, desde que yo era un niño, yo conozco esta ley, yo la he seguido y yo he seguido lo que me han enseñado que yo haga. Y según lo que a mí me han enseñado y según lo que yo creo, según mi propio criterio, yo he hecho todo eso. Entonces, hasta ahí el joven pensó que él era justo, que él era bueno. Entonces podemos ver que el Señor lo miró y lo amó. El Señor lo amó sinceramente y le dijo algo muy importante porque el Señor conocía a este hombre. Le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Podemos ver que el Señor le dio a este hombre la clave de la salvación, que es solamente en Cristo Jesús, que era siguiéndolo a Él, que la salvación solamente proviene de Cristo Jesús. Y podemos ver que el Señor cuando le dice esto, Él tenía un propósito en específico. Podemos ver que aunque el Señor sabía que este hombre era un pecador como todos los otros hombres, y aunque este hombre estaba mintiendo porque dijo que él había cumplido toda la ley, podemos ver que el Señor en ningún momento le dijo, ¿sabes una cosa? Tú eres un mentiroso. ¿Tú no has cumplido la ley? No. Él permitió que a través de esa conversación de preguntas y respuestas compartidas entre ellos dos, la verdad saliera a la luz, que su pecado saliera a la luz a través de la ley. O sea, porque cuando él le dice a este joven, vende todo, eso es lo único que te falta. La respuesta del joven es el silencio. Él se afligió por las palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y aquí el Señor demostró dos cosas. Número uno, que el hombre no puede depender de sus propias obras para salvarse. Y número dos, que este hombre estaba mintiendo porque nadie puede cumplir la ley sino Cristo. Nadie puede hacer nada bueno sino solamente Cristo Jesús. Él le demostró que él no tan solo había roto la ley y que estaba mintiendo, sino que le demostró a ese joven que él tampoco amaba a Dios. Porque él no solo demostró que no amaba a su prójimo, sino que decidió irse y no seguir al Señor. Analizando la intención principal del joven y la reacción de Jesús, podemos decir que la exclamación que el joven hizo hacia Jesús solo reflejaba lo que el joven pensaba de sí mismo. Eso fue el primer punto. Podemos decir que él demostró con llamarle bueno a Jesús su interpretación de lo que la palabra bueno significaba. Para él ser bueno es seguir unas obras específicas o seguir lo que un grupo religioso le exigía que él hiciera. Para eso era lo que significaba ser bueno para él. Vemos que la respuesta de Jesús fue reprenderlo, ¿verdad? Lo corrigió diciéndole que solo existe uno bueno y ese es Dios. También aprendimos que Jesús con eso no niega su deidad, que solo, ¿verdad? Le hizo tratar
de que este joven entendiera que el único bueno es Dios y que las obras no salvan al hombre, que no hay obras buenas, no hay nada bueno que pueda hacer el hombre. Le demostró también que con las cosas de este mundo, con las cosas que tú haces en este mundo, tú no puedes ganarte lo espiritual, tú no puedes ganarte la salvación porque tú no tienes cómo ganártela. Porque nosotros como seres humanos, después de la caída del hombre, somos malos. En nuestro corazón solamente existen deseos malos, en nuestra mente solo hay pensamientos malos. Nuestra carne solo quiere hacer lo malo. Solamente a través de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, esa obra redentora, nosotros podemos ser salvos. Es por gracia, no es por obras, para que nadie se glorie, para que nadie se pueda llevar a la gloria. Podemos ver que este joven se estaba tratando de llevar a la gloria. Yo soy bueno, ¿cómo yo puedo ganarme la salvación? Y así hay muchos hoy en día en la iglesia porque no quieren entender o no quieren aceptar la gracia del Señor. O si no, dicen que sí la aceptan, pero le ponen un pero. Y la gracia no tiene peros. Es gracia, 100% gracia. Vamos a analizar un poquito al joven. La actitud del joven al acercarse a Jesús fue para simplemente confirmar lo que según él estaba haciendo correcto. O sea que en ningún momento cuando él se acercó a Jesús, él esperaba una respuesta diferente a la que él ya pensaba tener. Y podemos ver que esta actitud se encuentra en muchas personas adentro de la iglesia. Ellos ya piensan tener la respuesta y cuando tú le das una respuesta bíblica de lo que ellos andan supuestamente buscando, no la aceptan. Porque ellos piensan que tienen la verdad. Ellos piensan que son buenos y que lo que ellos están haciendo es suficiente. El joven quería que Jesús le dijera que él era digno de la vida eterna por sus propios méritos. Él esperaba que Jesús le dijera, ¿sabes qué? ¡Wow! Tú eres digno de la vida eterna, tú has cumplido toda la ley, tú te criaste conociendo los mandamientos del Señor, tú eres judío de nacimiento, ¿sabes qué? Tú te mereces el cielo, te lo ganaste. Eso era lo que ese joven estaba esperando escuchar de Jesús. Podemos notar que el joven confiaba en sus propias obras y no en las obras de Dios, no en las obras del Señor. O sea que él dependía de sí mismo. ¿Y cuántos cristianos no dependen de sí mismos? El Señor me salvó por gracia, pero si yo no hago estas obras, pierdo la salvación. O si yo no hago estas otras obras, yo no me salvo o no mantengo mi salvación. Tú no puedes mantener algo que tú no te ganaste. Tú no puedes mantener algo que eres incapaz, que no tienes la capacidad para mantener. No puedes, es un don inmerecido, fue un regalo del Señor. Y sí, las obras son muy importantes para los cristianos y nosotros los cristianos tenemos deberes como cristianos que el Señor nos deja, pero no es para ganarnos la salvación. Esos deberes son simplemente dados a nosotros porque nosotros debemos de hacerlos por amor y agradecimiento al Señor, no porque con ellos nos vamos a ganar la salvación. Tenemos que tenerlo bien en cuenta. El joven probablemente se sintió confundido porque según su propio criterio y su interpretación de los mandamientos, él los había cumplido todos. Por eso preguntó, ¿qué me falta todavía? O sea, ya yo hice todo eso, todavía me falta algo, porque yo creo que yo lo cumplí todos. Podemos ver que en la segunda pregunta, cuando él dijo, ¿qué me falta todavía?
tenía todavía la misma actitud. Él todavía no había visto lo que el Señor le quería dejar saber. Él todavía no había visto su pecado. Él todavía no había visto que él estaba falto. Por eso volvió y hizo la pregunta con la misma actitud de la pregunta inicial, con la misma intención de la primera pregunta. Vamos a analizar un poquito cómo Jesús, esa actitud de Jesús hacia el joven, el porqué de las respuestas, porque es muy importante entender por qué Jesús le respondió de la manera que él le respondió. Jesús le respondió que guardara los mandamientos, para que el joven por sí mismo se apercibiera de sus pecados y entendiera que por sí solo no podía ganar la salvación. Que entendiera que el hombre es incapaz de ganar la salvación, que entendiera que la salvación proviene del Señor, que es un regalo de Dios, que como humanos somos incapaces de hacer nada bueno. Por eso el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno y es Dios, solamente hay uno bueno y es Dios. También Jesús quería que el joven reconociera que necesitaba un Salvador, porque cuando Jesús le hizo la pregunta a este joven, era para que él dijera, wow, yo no he cumplido esos mandamientos, porque yo tengo riquezas y yo no se las quiero dar a mi prójimo. Eso me hace a mí, ¿verdad? Un pecador. Yo no estoy cumpliendo la ley, yo estoy violando la ley. Yo necesito un Salvador, yo necesito que alguien me salve, yo necesito que el Señor me salve, porque es que yo solo no puedo. Esa era la actitud de humildad, ¿verdad? Que el Señor quería lograr con sus preguntas y con sus respuestas hacia este joven. Cuando Jesús responde la segunda pregunta, la respuesta del joven revela su pecado de avaricia. Cuando este joven responde, dice pero él se afligió y se fue muy triste. Esa respuesta refleja la avaricia de ese joven. O sea, que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Estaba rompiendo todo lo que el Señor le dijo desde el principio. El Señor le dijo eso porque él sí sabía el corazón de este joven. Desde el principio él lo sabía, pero él quería que se manifestara por sí solo. Vemos que Jesús no lo acusó. Jesús permitió, con su sabiduría, que el pecado de este joven saliera a relucir. Por lo tanto, Jesús no solamente desmintió la postura de este joven que según él nunca había roto la ley y según él siempre la había conocido desde niño, desde joven, sino que demuestra que siempre estaremos faltos delante de Dios y que jamás seremos capaces de alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar nuestra salvación. La salvación fue dada a nosotros por gracia. Nosotros no nos podemos ganar esa salvación. Aún la fe salvadora que nació en nosotros para creer que Cristo murió por nuestros pecados, que vino a salvarnos, esa fe salvadora también es un don del Señor, porque nosotros no podemos hacer nada bueno. Podemos ver en este pasaje que este joven, a pesar de que era claro que él había roto la ley, que estaba mintiendo, podemos ver que aún así él nunca lo admitió, porque es que no hay nada bueno en el hombre. Él no tenía nada que admitir porque en su mente, su raciocinio era de que yo soy justo, yo soy bueno, yo me merezco la vida eterna.
Y podemos ver que cuando una persona tiene esa actitud está ciego. No conoce el evangelio. No conoce lo que es la salvación por gracia. No lo conoce. Si tú eres cristiano y tú piensas que tú fuiste salvo por gracia, pero no conoces el evangelio, no lo conoces. Por lo tanto, estás confiando en tus méritos personales para mantener una salvación o para ganarte una parte de tu salvación, porque ya el Señor es una parte y a ti te toca hacer otra parte. Nada de eso lo encontramos en las Escrituras. Esos son razonamientos de hombre, esos son ideas de hombre. Eso es lo que te enseñan ciertas denominaciones, pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Toda la gloria es del Señor. Toda la gloria es de Él. Nosotros no podemos decir que el Señor me salvó por gracia, pero yo me he portado bien y por eso es que me voy para el cielo o por eso me gané la vida eterna, porque estamos sin querer o sin darnos cuenta, robándonos un mérito que solamente le pertenece a Cristo, no a nosotros. Toda la gloria es de Él. El mérito completo es de Él. La obra completa la consumó Él. Él no solamente vivió una vida justa desde el principio, desde que nació, sino que murió por nosotros, por nuestros pecados. Nosotros no podemos hacer eso, nadie, ni una sola persona en este mundo, porque todos hemos pecado. Aún viviendo una vida perfecta según nuestro criterio de perfección, según nuestro criterio humano, nosotros siempre estamos pecando de continuo. Todo el día estamos pecando, todos los días. Todos los días. Porque así como este joven estaba pecando sin él darse cuenta, así muchos de nosotros pecamos y no nos damos cuenta. Por eso es que no podemos depender de nuestras obras para salvarnos. Por eso es que debemos depender del Señor para la salvación. No en nosotros, y confiar que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Eso no proviene de nosotros, hasta nuestras obras. Todo lo bueno que nosotros podamos hacer proviene del Señor. ¿Sabes qué es lo único que tú y yo contribuimos para nuestra salvación? Nuestros pecados. Eso fue lo único que nosotros contribuimos para nuestra salvación. Más nada. Porque de eso somos 100% culpables. Pero el Señor vino a redimirnos. Él nos redimió. Él nos justificó. Nos salvó. Nos entregó vida eterna. Eso es seguridad eterna. La salvación es seguridad eterna. Cuando entendamos lo seguros que estamos en Cristo Jesús, vamos a ser verdaderamente libres. Muchas personas no entienden y tienen un yugo porque cargan el peso de su salvación, cargan el peso de mantener su salvación, cuando ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Si nosotros tenemos que obrar para salvarnos, deja de ser buenas nuevas. Deja de ser una buena noticia, porque entonces estaríamos sin esperanza, porque sabemos que nada bueno podemos hacer.
El muchacho según su arrogancia, este joven rico según su arrogancia y su ignorancia, pensaba que había cumplido los mandamientos. Podemos ver que Jesús no le cuestiona el no haberlos cumplido, sino que a través de la conversación Él permite que se manifieste su pecado. Por eso es que cuando escudriñamos la palabra, se nos abren nuestros ojos, conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. ¿Y qué pasa? Nuestro pecado se manifiesta y hay un convencimiento de que somos pecadores, tanto estudiando la palabra como escuchando la palabra. Y viene un convencimiento a nosotros y entendemos que nosotros nada podemos hacer, que sin el Señor estamos perdidos. Tenemos que también entender que nosotros como humanos no determinamos lo que es pecado y lo que no es pecado. O sea que nosotros, por nuestro propio entendimiento, no podemos decir yo estoy libre de pecado, yo cumplo todo lo que me dice la palabra, yo soy un cristiano al pie de la letra como me dice la palabra y yo cumplo cada uno de los puntos. Porque siempre estamos faltos. El Señor lo mostró en esta historia. Que siempre vamos a estar faltos, porque nosotros no determinamos lo que es pecado o lo que no es pecado, eso lo determina el Señor. Tampoco es bueno decir, bueno, yo soy cristiano, ya yo no peco, yo soy bueno, yo soy santo, ya yo cumplo la palabra a la perfección porque a través de Cristo me es posible eso. Bueno, eso es una mentira, porque es una verdad a medias. Porque aunque estamos en Cristo y somos una nueva criatura, hay un pecado que mora en nosotros. Todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en este mundo caído, todavía tenemos debilidades, todavía tenemos un egocentrismo con el cual tenemos que batallar todos los días. Entonces, es imposible que digamos, bueno, el cristiano tiene que vivir una vida perfecta, el cristiano no peca más nada y así se mantiene la salvación, porque lo he escuchado muchas veces. Y si este cristiano falló o el otro cristiano falló, es un hijo del diablo, lo he escuchado también. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. Nosotros vamos a caer, el Señor nos va a levantar. Nosotros tenemos una batalla continua con esta carne y no estoy diciendo que debemos pecar deliberadamente, ni estoy diciendo que el cristiano puede continuar en una vida de pecado y una vida de desorden. Eso no fue lo que dije. El cristiano tiene unos deberes. El cristiano tiene que comportarse de cierta manera, para eso está la palabra. Pero el cristiano tiene que entender que aunque siga todos esos deberes y aunque siga todo lo que dice la palabra al pie de la letra, según, ¿verdad? Lo que yo dije ahorita, según su propio entendimiento y según ellos están haciendo todo perfecto, aún así con eso tú no ganas ni te mantienes tu salvación. Simplemente estás demostrándole que tú amas al Señor. Las obras, la santidad solamente es un fruto, es algo que se refleja porque eres salvo, es que te portas de esa manera. No te portas de esa manera para llegar a ser salvo. Es una causa y un efecto. La salvación provoca el efecto de la santificación. Poco a poco te vas santificando y te vas perfeccionando con la ayuda del Señor, porque Él es el que nos santifica. Yo no puedo decir, en mi caso, que los cambios que han habido en mi vida yo los he hecho, porque estaría mintiendo. Los pocos cambios que han habido en mi vida ha sido el Señor que lo ha hecho. Me ha puesto ese querer, me ha puesto esas ganas de hacer las cosas, me ha dado las fuerzas para hacerlo, me ha dado el conocimiento para hacerlo. Todo lo que tú haces bueno es porque el Señor lo ha puesto en ti. Es porque el Señor ha puesto el querer como el hacer en ti. No es que tú eres ahora santo
No es que tú ahora eres el superhumano. El hombre nunca debe declararse bueno según su propio criterio. Eso es un error muy grande. Podemos ver que el único que cumplió la ley, el único que caminó en santidad, el único que caminó perfectamente, el único que fue bueno en todas las áreas humanas posibles, fue Jesús. Tanto en su mente, sus sentimientos, sus actitudes, la manera que él caminó, cada paso que él dio en la tierra fue perfecto. Él es el único que caminó en perfección. Ni tú ni yo. Ni tú te puedes ganar la salvación, ni yo me puedo ganar la salvación. Ni tú puedes mantener tu salvación, ni yo puedo mantener mi salvación. Y cuando digo mantener mi salvación es porque he escuchado a estas personas que dicen, bueno, sí, el Señor te salva por gracia, pero tú tienes que mantenerte en el camino y hacer ciertas cosas, porque si no pierdes tu salvación. O sea que tú tienes que luchar para mantener la salvación. Y ese no es el caso. ¿Que nos tenemos que portar de cierta manera? Claro que sí. ¿Que la santidad es importante y no es opcional? Claro que sí. Pero no son sinónimos. La santidad y la salvación no son sinónimos, no lo podemos mezclar, porque al mezclarlo corremos el error de tratar de decir que nos salvamos por medio de esas obras. ¿Y qué pasa? El que dice que se salva por medio de obras se está gloriando. Debemos entender una cosa, y este es el mejor ejemplo que yo puedo encontrar más sencillo, y con esto termino. Nosotros seguimos siendo hijos de nuestros padres, estoy hablando de los padres terrenales, aunque nos portemos bien o mal. No obstante, ellos nos han dado, al menos cuando éramos niños, nos dieron ciertas reglas que nosotros muchas veces las rompimos, bueno, la mayoría de las veces las rompimos. Y esas reglas que rompíamos nos traían una consecuencia, pero ninguna de esas consecuencias era que dejábamos de ser sus hijos. Si escuchamos a los padres, yo soy madre, decimos que amamos a nuestros hijos por sobre todas las cosas y no importa lo malo que hagan, siguen siendo nuestros hijos. Y aunque a veces paguen algunas consecuencias por sus actos y nos duela eso, porque los amamos es que los corregimos y porque son nuestros hijos es que le ponemos reglas. Pues así mismo, el cristiano no deja de ser hijo de Dios porque desobedezca la palabra o porque desobedezca ciertas cosas. El cristiano va a pagar una consecuencia por hacer eso, pero no deja de ser hijo de Dios. Así como nosotros le ponemos regla a nuestros hijos porque son nuestros hijos, así es que el Padre nos pone reglas a nosotros porque es que ya somos sus hijos. Él no nos pone una regla para que logremos ser sus hijos. Es porque somos sus hijos que nos pone la regla. Entonces, porque somos salvos, es que debemos vivir en santidad. No vivimos en santidad para ser salvos, sino que porque lo somos, es que debemos vivir en santidad. Eso es lo que tiene que entender el cristiano.
No es de la otra manera. Primero llega la salvación. Después, poco a poco, paso a paso, nos vamos santificando, porque la santidad es un proceso que no se acaba mientras estemos en esta tierra. O sea que si la salvación dependiera de tu santidad, nadie fuera salvo, porque nadie ha logrado ser santo, nadie ha logrado ser perfecto. Es algo que debemos de buscar día con día, pero eso es para mejorar. Eso es para nosotros mismos tratar de ser mejores cada día, no para tratar de manipular a Dios o ganarnos algo de Dios, no, sino porque Él nos ama. Y por honrar al Señor es que nosotros nos comportamos de cierta manera, porque le amamos. El verdadero cristiano tiene un corazón agradecido, porque entiende que su salvación no dependió en nada de él o de ella. En nada. Cuando tú entiendes esa verdad, tu corazón se llena de tanto amor por el Señor, que tú voluntariamente vives una vida como el Señor quiere que tú vivas. No perfectos, porque no somos. Entonces no podemos decir que el que predica una salvación 100% por gracia, como lo dice la Biblia, está predicando libertinaje, porque eso es un error. ¿Cómo podemos confiar más en nuestras obras que la obra redentora de Cristo? Cuando niegas la gracia o la eficacia de la gracia, o aceptas una porción de la gracia, pero le añades obras, deja de ser gracia. Entonces estás predicando un evangelio de obras, y ese evangelio no existe en la Biblia. Es un evangelio que tú te inventaste. Démosle la gloria al único que se merece la gloria, porque la gloria solamente es de Él. Buenas noches.